hay acá en el Ecuador, que no hay en el Ecuador, acá normalmente se trata el potasio a lo mucho con resinas de intercambio, que es ¿cómo se llama? El cayaxelate, ¿sí? O el calecén, que son resinas de intercambio y que te ayudan a bajar el potasio. Por eso a veces es medio difícil encontrar esta acá. Hay otro que se llama Localmen, que es mejor que el patilomero. Y que es lo nuevo o lo moderno de esto de acá. Básicamente, como es medio difícil encontrar estos medicamentos, no es que no existan, sí existen, pero el paciente ahí tiene que tener una dieta estricta y generalmente la hipercalemia en estos pacientes, porque como le disminuye la ingesta de líquidos, muchas veces en estadios avanzados, porque no controlan el líquido, al disminuirlo, ellos disminuyen el tránsito intestinal, se constipan. Y al constiparse produce hipercalemia. Entonces esos pacientes por lo menos tienen que defecar una vez al día para no tener hipercalemia. Una. La otra tiene que ver con la acidosis metabólica, porque tienen mucha acidosis metabólica y eso genera hipercalemia. ¿Por qué? Por la ley del 1 al 1 a nivel celular. Acuérdense que si tienen hipercalemia, ¿sí? Porque tienen acidosis metabólica y mete un protón y saca un potasio para mantener la compensación. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que hay uno del sodio protón, el sodio potasio. Entonces, ¿qué genera esto de acá? Que a nivel tubular, no, con el dedo, tan bonito este dibujo. Entonces, hay una que a nivel tubular, sí, genera esto de acá, es que es la bomba de potasio protón. Acuérdense, ¿no? Entonces, la una, no, sería al revés, perdón. ¿Sí? Para tratar de compensar la acidosis metabólica, ¿qué hace? Bota un protón y mete un potasio. Entonces, al meter un potasio, va a producir hipercalemia. Traducido esto, en la célula, ¿qué es? Entonces, cuando tienes muchos protones acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Meto un protón y para mantener la electroneutralidad, ¿qué saco? El exceso. ¿Cuál es? El potasio, porque el potasio corresponde a 140 mil equivalentes, ¿no? A nivel intracelular. Entonces, saco un potasio y generó la hipercalemia, porque se supone que tiene que salir por acá y tiene que salir después con el ronca y todos los mecanismos para evitar la hipercalemia. Pero es una de las características. Entonces, si tengo por acidosis metabólica esto de acá, entonces ¿qué tengo que hacer? Mejorar el bicarbonato, HCO3. ¿Estamos? Entonces subo el bicarbonato y disminuyo el protón. Al disminuir el protón, entonces el potasio no va a tender a salir mucho y no genera la hipercalemia, que es una de las características. Entonces, aparte de las reacciones de intercambio, le damos una dieta esto de acá. Acuérdense que nuestra dieta también, y que puede defecar, nuestra dieta principal está basada en el verde. Nosotros hacemos la tonga, que es el bolón, que es el chicharrón, que no sé qué, y verde en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Sí o qué? Y el verde que contiene, cuando tú ves la estadística de alimentación, el verde está acá al tope. Entonces está el verde, el guineo, el maduro, es lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces da igual, de ahí sigue el kiwi y nos encanta el aguacate porque es rico con omega, y el aguacate le mete también ahí. Y la uva, la frutilla, el jugo de naranja, la mandarina, la torón, y van todos los cítricos. Entonces tú dices, ya no como nada, pues me dice el amigo paciente, no, pero ya no voy a comer nada. Pues. Si ya no como nada, ya me muero, me meto de hueco, te dice. Entonces no es que se meta de hueco, sino que trata de evitar esto de acá. El tratamiento que él puede hacer siempre tiene que ir a un nutriólogo o el nutricionista conocido acá en Ecuador para que ellos te digan, porque tú sí puedes comer el plátano, pero tienes que hacer doble cocción y doble remojo. Entonces ellos tienen que hacer distinto. Estamos, todos tienen que hacerlo distinto para evitar la hipercalemia, porque eso es lo que te lleva. Criterio de urgencia de diálisis, acuérdense. Una vez es la hipercalemia refractaria al tratamiento, mayor de 6.2. ¿Por qué? Porque produce alteraciones eléctricas cardíacas y produce un paro en... ¿Paro en? Sístole. El sístole tiene 0, el diástole. Paro en diástole. ¿Por qué? Paro en diástole. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la membrana. Pues. Entonces, como tiene mucho potasio acá afuera, tiene mucho positivo, mucho potasio. Y acuérdense que el sodio entra tanto por concentración de sodio, porque acá tenemos 10.000 equivalentes aproximadamente, ¿no? Acá afuera son 140. Entonces entra tanto por concentración y por carga eléctrica. Entonces entra por las dos cosas. Pero a nivel del potasio sale por los lead channels, ¿sí? Por los canales de fuga del potasio. Entonces al salir, el potasio solamente sale por concentración, más no por carga eléctrica, porque tiene carga positiva. Y como tiene carga positiva acá, no puede salir, pero sí sale por concentración, porque el potasio acá
es de 4 y acá adentro es de 140 aproximadamente. Entonces él sale por concentración, no por carga eléctrica. Pero cuando aumenta el potasio acá, aumenta, entonces altera todo acá. Y ya los lead channels ya no es tan fácil salir. Entonces al no salir tanto, como yo le dije, por el mismo proceso de acidosis, imagínate que tuviera acidosis. En este proceso, como tiene tanto protón, el protón bloquea estos lead channels y bloquea los canales de sodio. Entonces el potencial de membrana, que era de menos 70, se subió a menos, no sé, 60. ¿Sí? Y el potencial de umbral, acuérdense que el umbral, la ley de todo o nada, es menos 55. Entonces se acorta la distancia y el más mínimo estímulo genera ¡pum! Una contracción. Y al generar la contracción, ¿sí? Al caer nuevamente, no genera el segundo gatillo. ¿Por qué no se genera el segundo gatillo? Porque hay un bloqueo a nivel del sodio. Y entonces, ¿qué pasa? Se contrae. Y después el corazón espera el segundo gatillo. Y ahí se queda. Porque no genera la segunda contracción. Entonces, es el famoso paro en diástole. Ahí estamos. ¿Sí o no? ¿Se acordó así, no? Así es. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿dónde es la característica? Y por eso es una urgencia esto acá. Entonces, la hipercalemia, a mí me asusta la hipercalemia, aunque no lo crean. La acidosis, yo le meto bicarbonato y sin miedo, sin asco. Pero la hipercalemia me asusta, aunque le parezca mentira. Bueno, luego tenemos la hipermagnesemia, que es lo mismo porque hay una incapacidad de la secreción, entonces aquí tiene como que el tratamiento aquí es disminuir la ingesta. Ahora, la hiperfosfatemia y la hipocalcemia, a ver, ya me entendí eso. Entonces, para poder nosotros entender por qué se esto de aquí, es porque, a ver, ya, entonces, nosotros al tener hipocalcemia, sabemos que al tener nosotros los riñones fallosos, sí, lo que pasa es que el calcio no puede como que activar su vitamina D, no se puede dar la vitamina D activar, en este caso es el calcio hidrógeno, entonces tenemos menos calcio en el cuerpo. Cuando hay menos calcio, el fosfato es muy, como que le gusta mucho el calcio, entonces lo comienza a secuestrar. Cuando lo secuestra, ahí es cuando ya se da la hiperparatiroidismo secundario, aquí es cuando ya viene la paratormona y la activa. Cuando ya comienza esta paratormona a... Claro. Sí, o sea, se une. Se llama una sustancia no soluble que es el fosfato cálcico. Sí, ya. Claro, exactamente. A ver, explico. La hipocalcemia, acuérdense que la capacidad del riñón, se lo expliqué en la primera clase, lo más rápido, reabsorbe, tiene capacidad de reabsorción y excreción, aparte de todas las capacidades hormonales, filtración y todo eso. Reabsorbe sodio, bicarbonato y ¿de qué falta? Pues está ahí calcio. calcio, Y excreta potasio, iones, hidrógeno, potasio bajo. y fósforo. ¿Se acuerdan que se las dije así sencillas? Sí. Entonces, obviamente, ¿qué pasa aquí? Como tiene una hiperfosfatemia, entonces, la hiperfosfatemia, a ver, la hipocalemia, vamos primero. La hipocalemia se genera porque el riñón no puede reabsorber, ¿no? Entonces no puede reabsorber en principio porque tiene falla renal. La hiperfosfatemia, ¿por qué? Porque no puede eliminar totalmente. Acuérdense que la una reabsorbe y la otra elimina. Entonces se vuelve más alto el fósforo porque no lo puede eliminar y el calcio se vuelve más bajo porque no lo puede reabsorber, en primer lugar. En segundo, cuando tienes un fósforo alto, te baja el calcio. ¿Por qué? Porque el fósforo se come al calcio, siempre digo. ¿En qué sentido? Va a formar una cosa que se llama fosfato cálcico, que es una sustancia no soluble y que esa es la famosa calcificaciones que va a generar la calcifilaxis después del tiempo. Vamos, esa es una. Otra, tú tienes déficit de vitamina D y paratiroidismo. Ajá, y viene la paratormona que comienza luego a meterse, a buscar en el Claro, ya, la hiperfosfatemia, la paratormona, hablando de acá, acuérdense que la PTH va a sensar varias cosas. Una, vitamina D. Entonces, acuérdense que el riñón tiene la capacidad de producir la 1-alfa 25 dihidroxicolecalciferol, que es la famosa calcitriol. Porque en el hígado se produce la calciferiol, que es la 25 hidroxicolecalciferiol. Entonces, o la famosa calciferiol, ¿no? Y en la famosa, en el riñón es calcitriol. Entonces, como tiene una deficiencia de vitamina D y vitamina D activa, entonces ¿qué pasa en la paratormona? Se dispara. La paratormona tiene una acción fosfatúrica que le dice al riñón que bote fósforo, pero el riñón no le entiende y la paratormona no conoce que está enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, oye, me voy a trepar más porque quiero que le mandes la orden para que botes ese fósforo, pero él no entiende. Entonces,
pum, se dispara. Aparte, como tiene el calcio bajo, este le manda una orden al hueso. Entonces, en el hueso, ¿sí? Le dice, dame calcio, porque activa los osteoclastos. Y activar los osteoclastos genera destrucción de la matriz ósea, dando calcio y dando fósforo también. Había una patología que se llama la Osteopenia, no, osteo- ¿Qué? No sé. Sí. Bueno, Ya lo veo. entonces osteoporosis. el calcio, que es un divalente, sale y obviamente también sale el fósforo. Va a seguir un ciclo vicioso. Fósforo alto, calcio bajo, por lo mismo. Aparte activa a nivel intestinal la vitamina D, la paratormona y todo a reabsorber calcio. ¿Por qué? Porque sabe que está bajo, pero también reabsorbe fósforo. Entonces al reabsorber fósforo también es el mismo ciclo vicioso por todo este componente de acá. Entonces, lo que dice acá secundario, Osteodistrofia. sí, esto de acá. Entonces, ¿qué van a hacer todos? Todos estos componentes implicados van a producir un hiperparatiroidismo. Entonces va a llegar un momento que la paratormona se va a gatillar. La paratormona tiene varias afectaciones. Una primaria, que es autoinmune, por algo que generó ahí y la destruyó. Aquí estamos hablando de causas secundarias. Secundaria A, la enfermedad renal. Como tiene enfermedad renal, entonces la paratormona se gatilla. PTH se gatilla. Y al subirse, ¿sí? Tanto, que va a producir una osteodistrofia renal, que decía ella, ¿no? Entonces puede generar el famoso hiperparatiroidismo secundario. Esa es una. Y aparte puede hacer el hiperparatiroidismo terciario. ¿Qué es eso? Que generan nódulos o tumores en esas paratormonas, en esas glándulas que están detrás de la tiroides y que se vuelven autónomos, hacen lo que le da la gana. Entonces el promedio de la paratormona en un ser humano, ¿sí? Es de 40, 45, ese es el promedio. Está entre 20 y 40. Entonces ya cuando pasa de 60, ya es un hiperpara, aunque la literatura te dice que no, pero ya es un hiperpara. Sobre todo cuando tienen litiasis, entonces le vemos. Y la otra, que los pacientes renales normalmente están entre 150 y 250. ¿Por qué? Porque tienen la misma enfermedad. Pero cuando ya se disparan estos, que te está generando un hiperparo y hay que darle tratamiento. ¿Cuál? Que el antes del fósforo, darle aportes como calcio, ¿sí? Darle vitamina D, ¿sí? Todos estos efectos. Cuando ya pasa más de 800, dice la literatura, generalmente no responde. Tiene que ver durante 6 meses haberle dado todos estos componentes. Si no responde, ya necesita una cirugía. Porque con el tiempo va produciendo daño en la matriz ósea, ¿sí? Y puede producir también esto de los tumores pardos, que se llaman, que es una destrucción de la matriz y generan tumores a nivel óseo. ¿Estamos? Y es bien característico en los pacientes renales. Doctor, había leído también que supuestamente para que se dé la afección justamente fue cuando usaban estos pelanos, pero no se podía usar el aluminio en los pacientes con Claro, renal. antiguamente se daba aluminio. Eso yo lo leí solamente en los libros de historia y lo vi cuando llegué a Babahoyo, que lo usaban. Entonces allá lo usaban porque estaban abandonados todos. Pero no Y lleva se ríe el doctor Daniel, es mi amigo, es el doctor Daniel, que hace un posgrado de nefro. Entonces lo está haciendo porque lo insultaba tanto en la clínica, y era tanto que lo humillaba, y se iba a llorar al mueble en la casa. Y me contaba a la esposa que me dice, ¿qué le hace usted a mi esposo? Y dice, pues llega bravísimo. Y siempre me llegaba a insultar a la espalda. Entonces, pregúntele cómo es, sí, soy bien ofensivo. Y soy bien hiriente. Pero bueno, entonces, dicho esto, lo vi cuando llegué. Entonces lo daban en un centro de diálisis, obviamente donde trabajaba él, ahí lo conocí. Y eso yo solamente lo había leído en los libros. Y eso no se da supuestamente en los libros porque produce intoxicación neurológica. Aunque no está descrito como tal, sí, pero se sabe que deposita mucho en las neuronas y produce un daño estructural, obviamente, con el tiempo en el mismo. Entonces la indicación son carbonatos de calcio, ¿sí? O quelantes del cebelamero. Y el cinacalcete. El cinacalcete es para el hiperparatiroidismo, ¿sí? Es un calcimimético que se asemeja a la vitamina D, pero no es vitamina D, actúa a nivel de la paratormona y la contraindicación de esto de acá es que produce hipocalcemia. Se te come el calcio y tú tienes que verlo al paciente y tienes que pedirle por lo menos un control del calcio cada semana, cada 15 para irlo analizando. Normalmente esto tiene que tener un calcio de 9 para arriba para atreverte a darlo. Si tienes un calcio 8,6, 8,8, 8,4, no te arriesgues porque puede tener una hipocalcemia o lo manejas dando carbonato de calcio como aporte y dando vitamina D porque actúa muy bien. La vitamina D no solamente para bajar la paratormona, también ayuda a la reabsorción de calcio a nivel intestinal.
porque es vitamina D activa. Y eso absorbe ¿qué? Calcio, pero también absorbe fósforo. Y si tiene el fósforo alto, entonces tienes que darle quelante del fósforo y aporte del calcio. Le puedes dar lo mismo como carbonato de calcio. Entonces, el carbonato de calcio, según como lo des, si tú le das con la comida, tienes que decirle que es porque tiene un fósforo alto. Entonces, ¿por qué? Porque el calcio se une con el fósforo cuando se echa en la comida y se forma fosfato cálcico. Entonces lo absorbe y para caca. ¿Estamos? Y si le das como aporte, tienes que darle fuera de la comida, por lo menos 2 horas fuera de la comida. ¿Por qué? Porque se supone que tus alimentos fueron degradados y ya no hay nada en el estómago, entonces se absorben como aporte porque no se ensa fósforo. Entonces sirve para eso. Normalmente acá en Ecuador es lo que tenemos esto de acá. De ahí la vitamina D es lo que también tenemos, que es el famoso calcitriol, ¿sí? Que para el hiperpara, y no puedes darle vitamina D cuando tienes un fósforo mayor de 6. Ya no le des. ¿Por qué? Porque es un ciclo vicioso. Yo que le dije, la vitamina D que absorbe calcio en el intestino y también absorbe fósforo. Y el fósforo, cuando está alto, ¿qué activa? La paratormona. Pues. Entonces es como una rueda que nunca termina. Es como hacer el perrito que se sigue la cola y nunca se la va a agarrar. Es lo mismo. Entonces yo primero tengo que eliminar el fósforo que esté alto para darle vitamina D y después cuando el fósforo baja, entonces el fósforo se mantiene normal. O ya está bajo, igual le doy calcio con comida. ¿Por qué? Porque quiero que queme el fósforo que traga. ¿Para qué? Para que no se absorba y que obviamente la paratormona tienda a bajar. Es como un jueguito con el medicamento. Porque el calcio sigue bajando porque se le une el fósforo. Entonces si Claro. tanto el fósforo ya. Entonces yo le doy calcio como quelante con las comidas para pisar el fósforo. El calcio tiende a subir, ¿sí? Porque le estoy dando calcitriol, porque sí absorbe calcio y fósforo, pero yo el fósforo lo estoy pisando. Y aumenta el calcio. Como el calcio estaba abajo y le dice a la paratormona, hey, yo ya estoy bien, entonces la paratormona tiende a bajar. Se controla, porque se gatilla cuando el calcio está abajo, ¿sí o no? Y se gatilla cuando el fósforo está alto. Entonces yo piso el fósforo y eleva el calcio solito. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Va a bajar porque el fósforo bajó y va a bajar porque el calcio subió. ¿Me sigue la idea, no? Entonces, y aparte comienza a bajar la paratormona porque yo estoy dando vitamina D o el famoso calcitriol. Entonces comienza la paratormona a bajar. Cuando no te responde así es que ya tiene un hiperpara secundario y tienes que hacerle o un centellograma para ver si solamente tienes acá o tiene ectópica. Porque lo operan aquí y hay que ver si hay ectópica o no. Y si hay ectópica hay que operarla. Normalmente le ponen el deltoide o le ponen el pectoral y le quedan un pedacito, un tercio, un cuarto de lo que tiene. ¿Para qué? Para que no quede dinámica, porque es lo mismo, o no sé si es peor, si quedarse con el hiperparo o quedarse con la dinamia ósea, porque en la dinamia no hay la resorción ósea, no hay el intercambio entre hueso y paratormona. Entonces cuando se queda dormida la paratormona se queda así y ya no hay nada que hacer. Yo le meto calcio, le hago lo que hago y el calcio ¿dónde cree que se va a ir? A las arterias, a los músculos. No se va al hueso porque el calcio tiene que irse del hueso. Entonces es más peligroso darlo así porque lo dejo calcificado más, lo dejo como estatua después. Todo calcificado. Vamos. Entonces una de las características. En los pacientes con esto acá hay no sé qué más tienen ahí. Sí, de ahí también va a haber también los pacientes van a presentar anemia, pues justamente porque hay una caída en la producción de la eritropoyetina. Entonces en estos casos lo que se recomienda darle al paciente es ácido fólico, hierro y folato. En el caso de la hipertensión, como la doctora ya mencionó anteriormente, se da porque justamente ya está la tensión de sodio y agua. Entonces donde está el sodio está el agua, entonces por si luego pasa al edema y luego que se dan muñecas o alojadas. En el caso de sangrado o en el caso de que haya hemorragia, se da porque hay una disfunción inducida por la urea. Entonces, según lo que pasa aquí es que no es que haya una alteración entre las plaquetas o algo de los factores de coagulación, simplemente es porque hay una alta uremia, o sea, hay toxinas tóxicas en la sangre. Entonces lo que pasa aquí es que la urea no permite que se dé el paso de O sea, lo que hace es que cuando hay... bueno, ya, A ver, ¿qué ibas a decir? nada, que justamente pasa que aquí los pacientes, o sea, el sangrado se da porque la urea no permite que se dé el tapón plaquetario y luego pues justamente se da... Claro, porque sangrado. evita la agregación de las plaquetas, entonces. Sí, entonces por eso es que aquí le dan... Una de las características que se deposita tanto en las plaquetas y que evite que entre plaqueta y plaqueta genere
El tapón plaquetario, el tapón plaquetario. Entonces, esto no evita que se coagule normalmente y por eso intensifica la acción del sangrado, sobre todo el sangrado digestivo. Y en estos pacientes aumenta el estrés oxidativo, aumenta el estrés inflamatorio y genera mayor irritación del estómago, aumentando el sangrado también. Entonces, todos son factores proinflamatorios que con el tiempo van a hacer una acción de producir un sangrado espontáneo. Por eso estos pacientes tienen que investigarle siempre un sangrado cuando tienen urea alta. Y acuérdense que cuando tienen una urea más alta que la creatinina, ya saben las 4 características que producen la urea alta, ¿no? Deshidratación, hemorragia digestiva, hipercatabolismo y consumo excesivo de proteínas. Entonces, si tiene una urea muy alta, puede ser que tenga una hemorragia digestiva. Y si tiene falla renal en estadios avanzados, ¿sí? Y que ves que no mejora y no mejora la hemoglobina y el hematocrito, a pesar que le estás dando, puede ser que tenga una hemorragia digestiva silente y que no lo estés viendo. Entonces hay que hacerle una sangre oculta en materia fecal, le pides una hemoglobina humana en materia fecal para detectar si tiene o no sangrado activo. Y si no, bueno, le hacen el activo con la guaycolata, ¿no? Y si hace burbujitas, es porque está reaccionando el hierro. No es que esté tomando hierro y le metiste y reacciona, claro, no tiene que tomar hierro. Entonces, una de las características. Lo de la anemia sabemos que tiene que ver con la caída de la eritropoyetina, porque el riñón produce el 90%, ¿sí?, de la eritropoyetina, y ese 90% que se produce cae por la misma falla renal. Entonces le damos ácido fólico, hierro, y el folato es lo mismo, complejo B. Entonces folato es ácido fólico. Sí. Entonces complejo B. ¿Y por qué le damos hierro? También porque los glóbulos rojos, acuérdense que el periodo de vida del glóbulo rojo es aproximadamente 120 días. Entonces, como disminuye los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, la mitad, aproximadamente entre 60 y 90 días, entonces tiene que generarse más rápido la formación del glóbulo rojo. Entonces, para formar el glóbulo rojo necesito folato, complejo B y hierro. Sí, es como una mesa que está bonita, pero le falta una pata. Si no tengo eso, no voy a formar. Entonces, por eso que el hierro, el folato, el complejo B se va más fácil en estos pacientes. ¿Por qué? Porque tengo el doble. Normalmente ustedes, no sé, ponle 120 días, se forma un glóbulo rojo tuyo, y en una persona que tiene esta enfermedad se forma la mitad de eso. Entonces, tiene que gastar el doble de lo que tú consumes normalmente para formar un glóbulo rojo. Por eso tiene que ver siempre lo del ácido fólico, el hierro y el folato. Y el hierro hay que ver si tiene deficiencia o no, y si tiene una deficiencia, o sea, tiene una saturación de transferrina baja con una ferritina alta, es por el proceso proinflamatorio, por lo mismo, porque tienen urea alta. Entonces, ¿qué hace esto? Bloquea el mecanismo, ¿sí? Y que tiene que ver con la ferroportina. Y esa producción de la ferroportina y todo este mecanismo es un bloqueo del hierro. Entonces lo bloquea y te dice no te voy a dar, porque él piensa, por el mismo proceso inflamatorio, piensa de que tiene un proceso infeccioso, porque no entiende el cuerpo. Acuérdate que se liberan citoquinas también. Entonces, esto se libera también en el proceso infeccioso. Entonces, para evitar la proliferación celular, ¿qué hace? Te bloquea y entra en anemia, porque sabe que las células, ¿sí?, van a ser invadidas por la bacteria, el virus, lo que sea, para poder replicarse. Entonces, si yo digo, me bloqueo, entonces no se puede replicar. Y es un mecanismo de defensa. ¿Estamos? Entonces, hace eso, y por eso la ferritina se ve en los reactantes de fase aguda y se ve muy alta siempre. Entonces, en estos pacientes se ve así, sobre todo en los pacientes en diálisis, porque son tocados con una membrana polisulfona. Entonces, al ser tocado eso, no dejan de generar citoquinas y procesos inflamatorios, por más amigable que sea con el paciente. Eso es uno, y el mismo estrés que tiene por el proceso de la urea, de la diálisis, y tal así, va a generar todo este proceso. Entonces, ¿qué hace? Normalmente yo le daba vitamina C, porque la vitamina C disminuye los procesos inflamatorios de la ferritina. Normalmente cuando van a diálisis dicen, no, la vitamina C le ponemos para que no le dé gripe al paciente. Ya me que me importa la gripe. Entonces, toda la semana le ponen vitamina C. No es para la gripe. Entonces, cuando les preguntaba para la gripe, no, es para este proceso. Porque afloja los receptores. ¿Sí? Imagínate que la ferritina se deposita en una bodega. Entonces, se bloquea la bodega y no hay llave. Entonces, la vitamina C es la llave para que la bodega me dé los insumos que tengo biodisponibles y la saturación, en vez de estar baja, ¿sí?, suba. Y la saturación es que permite la formación del glóbulo rojo. Entonces, si yo tengo un hierro bajo, ¿sí?, y tengo buena eritropoyetina y tengo complejo B con folatos bajos, entonces no me sirve nada y va a demorar un montón esto de acá. ¿Me sigue? Entonces yo tengo que tener las 3 para arriba, y con estas aquí que las tengo bien, entonces me va a ir muy bien con el paciente. ¿Estamos? El proceso de anemia. Bueno, la hipertensión es manejar nada más los antihipertensivos, ¿sí? Guardié, cara 2, según en qué nivel está.
Sí, porque si está haciendo mucha hipercalemia, no debe pegar esto de acá. Y le da antagonista del calcio, alfa-metildopa, va muy bien porque va a nivel central, no tiene nada que ver con esto de acá. Otros. O sea, lo que voy a explicar es que el tratamiento en el caso de las hemorragias que se da bajo presión, pero en este caso solamente cuando hayan episodios activos, cuando ya esté el paciente. Sí, o sea, esto de acá, si no, buscar la causa, pues no. Si tiene hemorragia digestiva, tiene que dar, dale. La acción central, porque actúa a nivel central, no tiene nada que ver con... ¿Por qué? Porque si hace hipercalemia, acuérdate que los YECA y ARA2 inhiben el sistema renina-angiotensina de aldosterona. Entonces, si yo inhibo la aldosterona, que trabaja a nivel del ENaC, que es el canal epitelial del sodio, entonces, ¿qué hace? No mete sodio, lo bloqueo y tiene con el RON kappa. Acuérdate que a nivel del túbulo era el canal epitelial del sodio, que es el ENaC. ¿Sí? Entonces, este es el que activa, este canal activa y es activado por ¿cuál? Por aldosterona. Entonces le dice entra sodio y al entrar sodio sí elimina potasio. ¿Y por dónde lo elimina? Por el RON kappa. Entonces al bloquear esto de acá no meto sodio y no saco potasio. ¿Me sigue? Aparte en el colector tenemos la bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Entonces ¿qué hace? ¿Sí? Meto sodio y elimino potasio. Si yo la bloqueo también por el mismo proceso de aldosterona, entonces elimino sodio y meto potasio, la ley del 1 al 1. ¿Me sigue? Para mantener la electroneutralidad, porque los dos son positivos. Entonces, por eso en estos pacientes va a generar la hipercalemia. ¿Sí? Y el potasio se va a elevar. Entonces, tú tienes que ver si le das o no los antihipertensivos de los IECA o ARA2, según cómo se controle. Tiene un efecto espectacular, sí, porque tiene un efecto antiproteinúrico, tiene un efecto protector del riñón, porque en realidad evita la hiperfiltración, porque evita la contracción, como explicaban antes, ¿no? De la eferente, cuando está funcionando bien acá y tiene buen flujo, evita la contracción. ¿Y por qué? Protege, porque al evitar esta contracción no va a aumentar la presión hidrostática, porque el flujo plasmático renal es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sensa el flujo normal, entonces esto de aquí, ¿qué va a hacer? Como tiene hipertensión, le dice no te hipertenses, deja normal que el flujo está normal. Entonces yo lo bloqueo acá y tiene acción nefroprotectora. Aparte, como no hiperfiltra por el mismo proceso, tiene acción que disminuir la proteinuria por el proceso de hiperfiltración. ¿Estamos? Y aparte protege el podocito, porque tiene que ver con el podocito. Esto acá, ¿sí? El podocito. Entonces aquí tiene unas carriles que son de actina. Entonces acá tiene una cosa que se llama el TRPC6, que es un canal de calcio. Y el canal de calcio es sensible a las presiones. Entonces cuando hay presión, eso se despolariza. Al despolarizarse, ¿qué hace el podocito? Se contrae. Y después con el tiempo se desprende. Y acuérdense que el podocito es de acción postmitótica, o sea, quiere decir que no se replica y el podocito que se desprende se cae y queda un glomero apodocítico. Y puede estar bonito el glomero con el tubo, todo, pero si no tiene podocito, eso va a llegar a la oblea y a la esclerosis. ¿Me sigue? Entonces, por eso tiene ese efecto nefroprotector. Y en las guías CADIGOS, en la pirámide, te habla. En la base de la pirámide estamos así. Yo expliqué la vez pasada que tiene que ver el ejercicio, ¿no? La primera base. El otro, no fumar. El otro, bajar de peso. ¿Sí? Y el otro, comer sano. Entonces, la primera línea de tratamiento está las estatinas, Rosum, Simba, todas esas, ¿no? La segunda, ISGLT2. Ahora ya lo dice. Estamos. Tercero, metformina. Cuarto, IECA y ARA2. Primera línea de tratamiento, porque la otra no es tratamiento, solamente son los hábitos que vos tienes. Y la segunda línea de tratamiento ya habla de los GLP-1, los antagonistas del mineral corticoide, ¿sí? Que es la finerenona, porque es un efecto antifibrótico. ¿Estamos? Y aquí habla ya de las insulinas, ¿no? Ultralenta, control de presión arterial, del azúcar y todo eso. Entonces, si se dan cuenta, primera línea de tratamiento, ya mete todo esto de acá. Y aquí está IECA y ARA2, por eso tiene acción nefroprotectora, pero fisiológicamente es por esto. ¿Estamos? ¿Me sigue?
de todo acá. Para infección y prurito, nada. Pues, sí. Depósito de cristales de urea, sí, te pica, nada, te mandas a hidratar, te pones cremita, comes el Nivea, eso y nada más. Nada. Ya. Bueno, ya entonces va a haber sangrado, también va a haber infecciones críticas, alteraciones glucémicas. Eso también tiene que ver con la falla renal. Ahora, para hacer una síntesis, básicamente la presentación clínica que va a presentar el paciente es la cinemotemia, que es mad hunger, entonces, o loco hambriento. Entonces, M va a ser de acidosis metabólica, la D de aterosclerosis y dislipidemia, la H de high de electrolitos, de justamente la elevación letal de todos estos calcio, potasio, magnesio y todos los que vimos, de uremia, que va a ser la triada justamente donde va a presentar náusea, vómitos, cefalopatía, el prurito o el sangrado que habíamos justamente hablado. La N del sodio, porque tiene su relación con la hipertensión. La G de growth retardation, que es básicamente cuando los pacientes pediátricos tienen este retraso del crecimiento. De eritropoyetina, que es un déficit severo. Y la R de la renal, la ociodistrofia renal. Ahora bien, aquí viene. ¡Ah, caramba! Bueno. Ya, bueno, el doctor había hecho un título de estar explicando que aquellos pacientes que también presentan como que pérdida de peso. ¿Por qué se da esto? Dale, a ver, dale. Esto con los seguidores y todas las fotos. Entonces sabemos que hay dos hormonas, tenemos la leptina y la grelina. La leptina justamente se da porque es esta hormona de la ansiedad y la grelina es una hormona del hambre. Entonces, esta leptina por lo general necesita filtrarse en el riñón, pero cuando no pasa esto es que justamente va a haber esta necesidad de saciedad. Y en el caso de la grelina se da porque justamente hay estas sustancias proinflamatorias y se bloquea, y entonces esto no puede encajar justamente en la respuesta del apetito. Claro. Y el doctor también había mencionado otra de los síntomas que va a tener el paciente, que es el sabor metálico, el sabor fétido, que justamente está ligeusia o trastorno de la alimentación, cuando te sabe podrido o rancio, y tiene que ver con lo que decían primero con la ureasa, que son las enzimas que contienen las bacterias naturales de orofaringe, igual que el intestino. Entonces, como desdobla por tener tanta urea, desdobla la ureasa y la convierte en amoníaco. Y el amoníaco, obviamente, es ese sabor rancio que apesta. Entonces, por eso es que el paciente le afecta los olores, le da asco la comida, y cuando la prueban le dan náuseas. Entonces, por el mismo proceso. Aparte lo del sabor metálico, ¿no? Y una de las indicaciones era que hacían como gárgaras con limón, o ponerse 2 o 3 gotitas de limón, para disminuir el efecto del sabor metálico con el sabor rancio, porque la acidez genera una neutralización de esa sensación de esto de acá, que tiene que ver con las papilas gustativas, y disminuye ese proceso rancio que te da. Entonces, una de las características, sumado a la lectina, porque tiene que ver con el hipotálamo, donde recepta esto de acá, y como no filtra, como dice la doctora, no filtra, entonces hay aumento de la lectina, inhibe el apetito. Entonces, aparte de la grelina, como está inflamado todo y todas las toxinas que genera no encajan, entonces al no encajar, entonces es algo contraproducente, no me da ni hambre y pierdo el apetito. Entonces esto es producto de la misma urea, y esto sumado al efecto a nivel local, respiratorio y orofaríngeo, con esa ligeusia o ese trastorno metálico, entonces me da asco la comida y por eso no como. Sumado a eso, tenía que ver un efecto de la hipersensibilidad a nivel de los receptores olfativos, porque la urea hipersensibiliza estos receptores, entonces todas las comidas fuertes generan un olor como más nauseabundo y me da esa sensación de asco, sumado a lo que ya les mencioné. Entonces, por eso una de las indicaciones, el secretito de poner un limoncito, enjuague con un poquito de agua y limón, ¿sí? Entonces, para disminuir estas sensaciones y el efecto de ligeusia o este trastorno metálico, este sabor horrible. Es como cuando algún día tomaron tinidazol, ¿sí? ¿No? Mediano, o metronidazol. Entonces, sí, entonces tomen eso. Es un sabor horrible, comen lo que sea, el agua no te sabe horrible, como amargo, como que estuvieras chupando un fierro oxidado, así, literal, es así. Se me ocurre, algún día se desparasiten alguna cosa y lo van a tomar y es horrible y no se les va el sabor así nomás. Imagínate ellos 24 horas. Entonces esa sensación disminuye. Tú quieres comer, te tomas algo dulce y el dulce sabe amargo. Y quieres comer algo, una carne frita, tú dices algo rico, sabe malo. Entonces el que ha tomado eso sabe lo que le estoy diciendo. Y el agua, hasta el agua que no tiene sabor, sabe horrible, sabe como metal, como no sé, un sabor horrible. Entonces es la misma sensación que tienen los pacientes constantemente. Entonces no les da hambre todo el día, sumado a los efectos de esta.
Sí. Entonces eso es por parte de la pérdida de flujo. Entonces ahora las complicaciones musculares que van a presentar los pacientes con falla renal crónica tenemos primero la calcifilaxis. Cabe destacar que esto se da cuando ya la tasa de filtración es menor de 30 y es un estadio G3B que ya les mencioné ya. Entonces en el caso de la calcifilaxis se da porque es una complicación de la falla renal crónica con hiperparotidiudismo, hipercalcemia, que es el síndrome justamente de la leche y alcalinos, y básicamente es calcificación extraesquelética del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué va a presentar nuestro paciente? Va a tener trombosis que termina en una necrosis vascular cutánea. Su tratamiento es corregir justamente el fosfato, diálisis, senacalce, que ya les mencioné anteriormente, y el tiosulfato. Claro, pero cuando ya tiene la calcifilaxis, ya no, la senacalcet no funciona porque la senacalcet es para el hiperparo. ¿Sí? El tiosulfato yo se lo usaba cuando estaba en Argentina. No está tanto en las guías, pero se sabe que cuando tiene calcifilaxis, como que degrada esto de acá, lo limpia y mejora. Yo solamente lo usé un par de veces en mi vida. El tiosulfato, eso es algo medio arcaico, pero tiene efecto y va muy bien. ¿Por qué arcaico? Porque se supone que si tiene calcifilaxis es porque el paciente está hecho concha, entonces nunca ha hecho nada o nunca le han hecho nada. ¿Sí? Sumados los dos efectos, porque acá en Ecuador son dos cosas, una la ignorancia del médico y la otra la ignorancia del paciente, son dos cosas sumadas, se hacen potencia y generan una bomba Hiroshima. Entonces los dos idiotas, tanto el paciente como el médico, hacen esto de acá. Entonces, si en tu conciencia está que médicamente no vas a hacer eso, ya el paciente que le dé lo que le dé la regalada gana hacer, ya problema mío no es porque mi conciencia está limpia. Hoy vi a un tipo, guanaco, este de acá, que tiene un femoral, sí, en la pierna, hace un año, y yo tengo recién 2 meses trabajando en el centro de diálisis donde estoy, y el tipo quiere que le haga todo. Entonces, ¿sabe por qué se hizo una fístula? Tiene una radiocefálica y todavía no está madura. El tipo se pone las gafas, los audífonos que vienen eso de Temu, gafas con audífonos, y ahí le importa 3 pepinos, está 4 horas y no hace nada. Y un día me bloqueé con el tipo, digo, ¿y esa fístula para cuándo? No, sí hago. O sea, yo cada vez que entro me veo la cara de idiota que piensa que la tengo porque no la tengo y que me dice que no, que sí hace. No, ¿qué hace? No hace nada. Entonces, el tipo le va a ir mal. Ya tiene una pata hinchada, no sé si tiene una trombosis y todo. Pregúntame si me importa. No, si a él no le importa como vida, a mí qué me va a importar. Si el que está acostado ahí es yo. Entonces, si a él no le importa nada, culpa mía no es. Entonces, esos son los típicos pacientes que al final del día van a decir, no, es que yo estoy con el doctor tal y a ese no le importa nada. No, no me importa nada. Sí me importa. Si se hizo la fístula recién, ¿sabe por qué se la hizo? Porque lo puse en una consulta, así de frente. Y le dije que se iba a morir como un perro, con eso de ahí. Entonces no se quiere morir y por eso se fue a hacer la fístula. Entonces, como ya lo amenacé, se hizo la fístula, pero ahora le importa 3 pepinos. Eso no anda. Y la vez pasada quería que le cambien el catéter. ¿Ah? Y le quería que le cambien el catéter. ¿Sabes cuándo le iba a cambiar yo el catéter? Nunca. Literal. Ahí te pudres con ese catéter. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ejercicio. Y ese catéter de que se lo hizo, le funciona, no le funciona bien. No, a veces 2 horas, a veces 2 horas y media. Le funciona lo que le funcione, no me importa. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Ejercicio. Es simple. Siempre que madure la fístula son Sí, ya. 3 meses. Ya, sí, ya tiene más de 8 semanas. ¿Y eso qué? Yo he hecho madurar fístula de 1 mes. Pregúntale al señor de atrás allá. Yo he hecho madurar fístula de 1 mes. Entonces yo no le valoro la fístula porque no tengo ecógrafo. Si yo hacía la ecografía de la fístula, que el cirujano me puede decir, está bien, yo respeto a todos los cirujanos. Pero una vez un cirujano del IE me fue a decir cuando estábamos con Luz, con mi compañera, que esa fístula estaba funcional y yo le decía que no. Y él decía que sí, que él era el cirujano, que él sabía y que nosotros éramos nefrólogos, que no sabíamos. Sí, está bien, todo bien, era el cirujano, nosotros nefrólogos, pero no quiere decir que yo sea un idiota. Yo le veía y tenía recirculado, y hacía recirculado, y hacía recirculado. Y yo le decía que no funcionaba, y él le decía que sí. Estuvimos hace 1 mes hasta que los familiares vinieron que no, que nosotros no sabíamos. Ah, bueno. Lo que yo sí sé es hacer un estudio que se llama recirculado de la uña, de la fístula para ver. Hicimos pruebas, suma, reta, y salía recirculado del 36%, cuando lo admisible máximo es entre el 2 y 15%, no más de eso. O sea, recontra recirculado. Y le mandamos con el papel y que se lo pegue ahí en la cara. Y ahí dijo, ay sí, parece que tiene recirculado. O sea, pero si yo lo veía con la ecografía. Entonces, bueno, tampoco no es que la divina cosa. Por eso les digo que no quiere decir que porque yo no sea cirujano vascular, no quiere decir que no pueda haber una fístula. Entonces la revisamos y sí, yo he hecho madurar fístula de 4 semanas, cuando ha tocado.
porque un tipo se le voló los tendones una vez y me lo comió acá el tendón porque uso una endocarditis. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Sacar el catéter, darle antibiótico y ponerle la fístula. Porque también era un pancho, no hacía nada. 4 semanas yo le puse 17. Y ahí le daba. El cirujano dice, no, ayer tenemos el cirujano, que son de acá, operaban allá y después llegaban a los 3, 4 meses, ay, tráigame el paciente X, Piguave y la señora María para valorar la fístula. Todo estaba dializando hace rato y sin catéter por la fístula. ¿Qué tú crees que voy a esperar al cirujano que me diga? No espero. ¿Qué quiere que yo haga? No hay que sobrado, pero yo, ¿qué quiere que yo haga? Entonces el guanaco este no hace nada. No hace nada porque no le da la gana. Es simple. Entonces las consecuencias que la sufra él, no yo. Ya, y luego tenemos también la fibrosis sistémica nefrogénica, que básicamente se da cuando hay una profilaxis de fibroblastos en la arenas. En este caso, cuando los pacientes ya tienen una falla renal menor que 30, Sí. y por lo general es cuando ya los pacientes tienen que hacerse como con una resonancia magnética, pero en el caso de las resonancias utilizamos gadolinio. Entonces, en esos casos hay que tener como una prevención para que no se dé justamente esta complicación, porque luego en las manifestaciones vamos a tener los nódulos fibróticos en la piel que involucran justamente el manejar. Ya. Ya, y el tratamiento específico, que era el tratamiento específico. Entonces, esto de acá tiene que ver con el gadolinio, pero son los gadolinios de baja densidad, los más antiguos, que son los de tipo 1. Ahora hay los de tipo 2, tipo 3, de segunda y tercera línea, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con lo del gadolinio? Esto de acá ya no se da en infiltrados menos de 30, porque puse fibrosis sistémica nefrogénica. Todo se fibrosa, pulmón, hígado, todo. Entonces no le dé. Yo vi una vez, cuando estaba haciendo residencia, y conocí a una residente, era una amiga, y que residente de imagen le pusieron gadolinio a un paciente con falla renal que estaba en diálisis. El paciente se murió, obvio. Pero para que te des cuenta, de imagen, se supone que esto lo tienen, pero más que claro, ¿no? Entonces cuando me dijo eso, yo digo, ¿qué hicieron? No, sí, mira, que no sé qué, y que esto de acá. Y bueno, nada, el tipo creo que después de los 15 días no se produce esto de acá. Así que tienen que tener en cuenta qué tipo de gadolinio usan. Ahora, entre los pilares de tratamiento y conservación de o sea, básicamente para que no vayamos a morir, están las primeras restricciones que ya hemos hablado en la primera tabla, que es justamente disminuir el consumo de fosfato, sodio, magnesio y también el fermento tratativo. Todo lo ultraprocesado, tiene mucho sodio y mucho fósforo. Y ahí en el caso de las intervenciones, es necesario que siempre el consumo normal de proteínas para evitar que justamente haya la desnutrición. También están los tenemos bloqueo renal, que en este caso las médicas y los JARAS, que es básicamente como para poder disminuir el daño renal progresivo. También tenemos los diuréticos de ACE que vamos a mencionar. Ahora, en la terapia tenemos aquí sobre las hemodiálisis, tenemos hay dos tipos, hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Cabe destacar que en los pacientes que tengan una falla renal crónica, y es que se da también la hemodiálisis porque hay intoxicación aguda, como en el caso del etilenglicol. Y hay que destacar también que a largo plazo los pacientes van a llegar a generar justamente quistes renales cuando ya tienen una tasa de filtración glomerular muy baja. Claro, es una deformidad del parénquima y es distinto a ver una poliquitosis renal que una multiquitosis renal. La poliquitosis son riñones grandes y autosómico dominante o autosómico recesivo. Chao, factor genético. Y la poliquitosis, la multiquitosis es de origen crónico por una deformación del mismo parénquima y son riñones con múltiples quistes pero chiquitos. No hay más. Si ven riñones chiquitos con múltiples quistes, no va a decir, eso falla renal por una poliquitosis. Les meto con casualidad que les escuché eso. ¿Estamos? Y finalmente, pues tenemos el criterio justamente del protocolo para una hemodiálisis. Tenemos el A, la acidosis metabólica, que es severa y refractaria en el tratamiento, los electrolitos, cuando hay alteraciones fetales, especialmente la hipercalemia, y las intoxicaciones, como les dije en el caso del etilenglicol, o de la sobrecarga, que es el edema pulmonar masivo, resistente a los diuréticos, y la uremia sintomática, cuando ya presenta el paciente pericarditis, náuseas, sangrado urémico, y cada vez que también cuando ya haya aquellos crónicos de diálisis, cuando el paciente presente neuropatía severa, síntomas persistentes, prurito y fatiga o malnutrición. Gracias. ¿Estamos? Bueno, bien, gente. ¿Preguntas? Que así me la saco para que me lleven, porque vamos sin carro. Para que me lleven a mí. ¿Preguntas? ¿Dudas?
todo bien. Esto es lo que más van a ver.